Prepare su Biblia y su lección de escuela sabática y estudiemos juntos con fe y esperanza, presentada por el capellán y evangelista Joel Medina. Dando una cordial bienvenida una vez más a este estudio fascinante de la Palabra de Dios. Como es costumbre, semana a semana, les saluda a su amigo y servidor Joel Medina. En esta ocasión tenemos para usted la lección número 10, que lleva por nombre ¿De qué modo vivir el Evangelio? Es una lección muy importante y esperamos que podamos nosotros aprender algo de esta lección. Recuerde que el mensaje en todas las lecciones de escuela sabática va dirigido especialmente para nosotros, de una forma muy individual. No para el vecino, no para el pastor, no para las otras personas de la iglesia, sino para mí. ¿Qué es lo que yo puedo aprender? ¿Qué es lo que yo puedo hacer con el mensaje que Dios me está dando a mí personalmente, verdad? Así es que esperamos que cada uno de nosotros podamos vivir ese mensaje y que podamos aprender las lecciones que nos ayuden a estar más cerca del tierno y amante corazón de nuestro Creador, Cristo Jesús. Bien, en estos momentos, por supuesto, antes de entrar al versículo de memoria, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por sus mensajitos que nos están enviando a través de WhatsApp. Ahí tiene el número de teléfono, 951-231-3877. Estamos en Estados Unidos, debe de marcar el número 1, ya sea 00 y luego el 1, o el símbolo de más, y luego el 1, y luego 951-231-3877. Ahí nos puede enviar un mensajito a través de WhatsApp. También es un teléfono donde se puede mandar un mensaje de texto si vive aquí en Estados Unidos, y con mucho gusto le atenderemos también, ¿verdad? A todos ustedes que nos han enviado también mensajes a través de Facebook, a través de YouTube. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, y también gracias por estar atentos constantemente a nuestros mensajes. Y sabe, más que nada, también muchas gracias por sus oraciones. Como seres humanos, todos necesitamos oración y orar unos por los otros, ¿verdad? De esa manera. Así es que quiero agradecerles a todos ustedes de una manera muy infinita por sus oraciones. También a todos ustedes que han enviado sus donativos y que nos han ayudado también económicamente. Muchísimas gracias, eso nos ayuda a seguir adelante. Y sobre las donaciones, sabe, las utilizamos para los viajes que estamos haciendo. De hecho, ahora estamos a punto de salir para México. Vamos a estar en Zacatecas por 2 semanas, por allí en el pueblito que se llama El Capricho, y también en Zaragoza, cerca de entre Sombrerete y Juan Aldama, por así decirlo, ¿no? Allí en Zacatecas. Así que por ahí vamos a estar, Dios mediante, desde a partir del 7 de septiembre hasta el 14, ahí en El Capricho, y lo del 14 al 21 de septiembre estaremos en Zaragoza. Si vive usted por ahí, por el área, y quiere acompañarnos, pasa a saludarnos, ahí vamos a estar Dios mediante, ¿ok? Así es que regresamos de allá, y estamos aquí en Phoenix, Arizona, también tenemos algunos compromisos, y luego, Dios mediante, una vez más regresaremos, si Dios nos lo permite, hasta Costa Rica en noviembre. Y luego, entrando el año, tenemos una gira que vamos a hacer también una vez más por allá por Nicaragua. Mis hermanos, eso es lo que estamos haciendo, y para eso es que ocupamos de pronto sus donativos, para que nos ayuden a llevar el Evangelio a donde quiera que vamos. Y por supuesto, también ayudar a otras personas, ¿verdad? De una forma u otra, a los necesitados, de verdad. Por ejemplo, si hay una persona que necesita dinero, le ayudamos económicamente. Si hay una persona que necesita materiales, les ayudamos con materiales también. Hay algunas personas que nos llaman pidiéndonos, por ejemplo, la fe de Jesús o estudios bíblicos de otro tipo, de otra índole. Con mucho gusto les ayudamos también, ¿verdad? Los materiales que hemos estado haciendo con las gráficas, con los PowerPoints y todo lo demás, igual ahí están para todo el mundo, de cierta forma completamente gratis, ¿no? Así que, mis hermanos, eso es para lo que hacemos sus donaciones, ¿ok? De hecho, ¿sabe? Vuelvo a repetir, de una manera muy, muy, muy especial, agradecerles a cada uno de ustedes porque toman el tiempito para enviar sus donaciones y también sus oraciones, ¿verdad? Que más que el dinero, sus oraciones es más importante. Porque recuerde que si tenemos la bendición de Dios, en todo momento, todo nos irá bien, ¿verdad? Con la bendición de Dios, todo estará bien, sin duda alguna, ¿verdad? Por supuesto, el dinero también es necesario, ¿verdad? Pero bueno, mis hermanos, muchas gracias a todos ustedes porque se comunican con nosotros, por estar con nosotros y por apoyarnos también. Vamos a entrar al versículo de memoria. El versículo de memoria en esta ocasión se encuentra en Efesios 2, del 8 al 10. Y por supuesto, antes de leer el versículo de memoria, vamos a pedir la unción del Espíritu Santo. Si le es posible, incline su rostro, acompáñeme a orar, por favor. Padre bendito, gracias te damos, Señor, gracias te damos porque eres bueno con nosotros, por tus bendiciones, y Señor, también por perdonar nuestros pecados, los cuales traemos ante ti, los ponemos ante tus manos, por favor. Perdónanos, Señor. Y te pedimos de una manera muy especial, Señor, que el mensaje de hoy, que sea un mensaje que pueda
estar en nuestros corazones, que podamos vivirlo en nuestras vidas, Señor, para beneficio de los demás y para beneficio nuestro también, Señor, para poder encontrar la salvación en la vida eterna. Sabemos, Señor, que tenemos tu Santo Espíritu en nosotros y tu amor en nosotros y lo compartimos con las demás. De cierta forma estaremos haciendo, Señor, el Evangelio, viviendo el Evangelio, Señor, y llevando a otras personas a los pies de Cristo Jesús para salvación eterna. Por consiguiente, Señor, te pedimos de una manera muy especial, ayúdanos, por favor, a vivir el Evangelio en nuestras vidas, a hacer una luz dentro de nuestros hogares para nuestros familiares, hacer una luz también dentro de la iglesia, Señor, para los demás miembros de la iglesia y, por supuesto, ser una luz también en la sociedad para la gente que nos rodea, Señor. Y que como iglesia, como institución, también seamos una luz para todo el mundo entero. Lo pedimos todo eso y lo agradecemos, Señor, en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Teniendo la certeza y la seguridad que Dios está con nosotros, avanzamos ahora sí a el versículo de memoria. Efesios 2, 8 al 10. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Muy bien. Dijimos anteriormente, ¿verdad?, que en el versículo encontramos en sí el mensaje completo de toda la lección. Bueno, porque por gracia sois salvos. Y sabe, es algo que necesitamos entender nosotros. Por la gracia de Dios es que tenemos la salvación. ¿Y quién es la salvación? Cristo Jesús, ¿verdad? Vamos a analizar más adelantito todavía un poquito más este texto y algunos puntos en contexto alrededor de la gracia, alrededor de la salvación también. Pero por lo pronto es importante que entendamos, ¿verdad?, que por la gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es cosa nuestra, porque nosotros solos no podríamos salvarnos. Vivimos en pecado, estamos en pecado, y es imposible para nosotros como hijos de Dios o como seres humanos, para decir mejor dicho, como seres humanos, no como hijos de Dios, no, pero como seres humanos, encontrar la salvación. Como seres humanos estamos perdidos completamente, pero para eso vino Cristo Jesús, para eso ha venido el Espíritu Santo, para que nos haga entender nuestra pecaminosidad, que nos haga entender lo que estamos viviendo, lo que hay entre nosotros, y de esa manera poder encontrar, en este caso, la salvación, que es Cristo Jesús. Así es que Dios dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No hay nada que usted y yo podamos hacer en ningún momento para poder ser salvos. ¿Sabe? Hago una pregunta este sábado que vaya a la iglesia. Pregunte, ¿cuántos de ustedes hicieron lo suficiente esta semana para poder ser salvos y para poder estar en el cielo? Se va a sorprender que muchas personas van a decir, no, yo hice buenas obras, yo ayudé, y dan un pequeño testimonio, ¿no? Bueno, ¿sabe? Es una pregunta capciosa, porque en realidad no hay nada que usted y yo podamos hacer que nos pueda ayudar a salvarnos. Ya Jesús lo hizo todo, Jesús pagó todo el precio completito, de todo a todo. Así es que no hay nada que usted y yo podamos hacer para que podamos ser salvos, ¿ok? Y no importa qué sea. Pero pues si ayuda al vecino, ¿sabe? Es el problema que tenemos de repente como personas, que pensamos que porque yo soy buena gente, porque yo no hago daño a nadie, yo no mato, no robo, no hablo, ni le falta el respeto a nadie siquiera. Así es que yo voy a ser demasiado bueno y yo creo que yo voy al cielo porque sin duda alguna yo no hago nada malo, ¿verdad? Yo soy una buena persona. Bueno, eso no es suficiente. Sabemos que la salvación Dios nos la entregó, que Dios nos dio la salvación y es Cristo Jesús. Pero ser buena gente nada más no es suficiente, ¿sabe? La salvación viene de parte de Dios. Pero cuando nosotros somos salvos, entonces es que las buenas obras comienzan a relucir en este caso, ¿no? En otras palabras, si usted o yo pensamos que nos vamos a salvar porque somos buenas gentes, porque ayudamos a las personas, vamos a poner entre comillas, con comida o les ayudamos en un problema que tengan de pronto, y por eso vamos a ir al cielo, vamos a entrar al cielo, vamos a salvarnos, ese es el error. Porque la salvación ya está pagada, o sea, ya somos salvos. Y como ya somos salvos, ahora las obras muestran que somos salvos. Ahí es donde viene, en este caso, ayudar a las demás personas, ayudar al prójimo, ayudar a nuestra familia, con todo el sentido de la palabra, ¿no? En todo lo que necesiten. Y lo hemos dicho anteriormente, si nosotros tenemos la posibilidad de ayudar a alguien y no le ayudamos, entonces quiere decir que Dios no está en nosotros, ¿sabe? Eso es bien importante, ¿no? Hay de pronto formas de pensar que si nosotros estamos bien con Dios,
No importa cómo tratemos a las demás personas, de igual manera vamos a ir al cielo. ¿Sabe? Lo digo esto porque en realidad es algo medio doloroso, si le queremos llamar, ¿no? Que dentro de la iglesia pensemos que estamos bien con Dios, cuando en realidad no nos estamos portando bien, cuando en realidad no nos importa el dolor ajeno, cuando en realidad vemos la necesidad de alguien más y no la atendemos. Pero estamos seguros y estamos pensando que vamos al cielo, ¿no? ¿Sabe? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeñitos, o de mis hermanos pequeñitos, dice Jesús, a mí no lo hiciste. No lo hiciste a ellos, tampoco lo hiciste a mí. Lo hiciste a ellos, entonces lo hiciste a mí. Ese es el evangelio que necesitamos vivir. Y vamos a hacer hincapié de nuevo, y sabe, porque todo este trimestre es muy importante. Creemos que vamos al cielo, creemos que vamos derechito al cielo de pronto, con todo y zapatos, como decimos por ahí de repente, pensando, porque somos demasiado buenos, ¿no? Pensando que vamos al cielo solamente porque somos muy religiosos. Y ya miramos anteriormente, recuerda, la religión, de repente, como religiosos, creemos que porque vamos a la iglesia el sábado, nos vamos a salvar. Que porque vamos a la iglesia y porque estudiamos mucho la Biblia, nos vamos a salvar. Que, porque oramos mucho, nos vamos a salvar. No. Ni estudiar la Biblia, ni orar, ni ir a la iglesia todos los sábados o todo el tiempo que haya reunión, nos va a salvar. La salvación es Cristo Jesús y la salvación ya nos ha dado a nosotros. Ya somos salvos. Pero como ya ahora somos salvos, por eso es que usted hace lo que hace. Usted ora al Señor. ¿Por qué? Porque tiene esa hermosa comunicación con Dios. Usted no está orando ya para salvarse ahora, ¿no? Porque usted estudia la Biblia, por eso es que usted está mostrando que es salvo. Usted es salvo, por eso estudia la Biblia. Usted ora porque es salvo. Usted ayuda a las demás personas porque es salvo. ¿Ok? Y hago hincapié en ayudar a las demás personas porque es parte de lo que vamos hablando en este trimestre, ¿no? ¿Sabe? Pensamos que porque oramos y estudiamos la Biblia nos vamos a salvar, porque vamos a la iglesia nos vamos a salvar y no ayudamos a las demás. Es un conjunto, es algo completo que necesitamos entender todos. Necesitamos ayudarnos unos a los otros, orar unos por los otros, ayudarnos unos a los otros en todo el sentido de la palabra. Qué hermoso fuera que dentro de la iglesia, ¿sabe? Entre hermanos, primero en la fe, dice la palabra de Dios, primero ayudémonos entre los de la fe. Porque sabe una cosa, que ahí ese es otro detalle también, ¿no? Que de pronto miramos afuera de la iglesia a ver quién necesita ayuda para ayudar. Y dentro de la iglesia hay personas que también necesitan ayuda, en muchos de los casos. Bueno, ayudemos primero los de la fe y después vamos afuera a ayudar a los demás. No es, como le diría, más importante ayudar aquí o ayudar allá, sino que Dios dice, y eso es un principio bíblico de paso, ayudémonos primero a nosotros los de la fe, dentro de la iglesia, y después veamos más afuera. ¿Por qué? ¿Sabe? Nosotros no hemos puesto esas reglas, por así decirlo. Son reglas que vienen de parte de Dios, son principios divinos, principios que vienen de parte de Jehová de los ejércitos. El hecho de que usted diga que está salvo, que es salvo y que tiene a Dios en su corazón, debemos de demostrarlo. Y también el mensaje va para mí. Si decimos que vivimos en Cristo, que Cristo vive en nosotros, entonces andemos como Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Jesús hacía para poder, en este caso, cumplir la voluntad del Padre? Ayudar a los necesitados, ¿no? Y nosotros, ¿por qué vamos a ser la excepción? ¿O acaso nosotros nos sentimos más importantes que Cristo Jesús? Jesús ayudó, bueno, sí, él, porque él era Jesús. Yo no tengo que ayudarlo, de igual manera yo voy al cielo, ¿no? ¿Sabe? De repente puede ser un error pensar de esa manera, ¿no? Mis hermanos, yo les invito, y la elección de hecho nos va a hacer una invitación más adelante en una de las preguntas, a mirar nuestro corazón, a mirarnos a nosotros mismos de una forma detenida y de una forma humilde y mirar cómo estamos viviendo. Es verdad, no somos perfectos. Yo no estoy diciendo que usted tenga que ser una persona perfecta para que pueda vivir el evangelio. ¿Sabe qué? Somos pecadores desafortunadamente, pero no es el que va a entrar al cielo el que sea pecador y siga pecando, o la persona que cayó, ¿no? Sino aquella persona que cayó y se levantó. ¿Caíste 1000 veces? Levántate 1001. Porque si caíste 1000 veces y estás levantado ahora y caíste, es porque te levantaste, caíste, te levantaste. Bueno, te caíste 1000 veces, levántate 1001. Y en la 1001 posiblemente podamos entrar al cielo, ¿no? Cuando Cristo venga. Ese es el detalle. Y necesitamos entender esa parte, ¿no? Que como seres humanos necesitamos amarnos unos a los otros, vivir el evangelio de una forma muy personal,
y como dije en la oración, ser una luz dentro de nuestra familia de carne primeramente, nuestra familia en la fe seguramente y por supuesto en la sociedad donde vivimos también, ¿verdad? Necesitamos ser una luz, mis hermanos. Así es que ya sabemos, ¿no? Voy a leer de nuevo este versículo, Efesios 2, del 8 al 10. Porque por gracia somos salvos. Es algo gratuito, un don de salvación que Dios nos da, ¿no? Por medio de la fe. ¿Por qué somos salvos? Porque tenemos fe en Jesús y la salvación es Cristo Jesús, ¿no? Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo creados en Cristo Jesús, para buenas obras, los cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Así es que aquí está bien estipulado y claramente, si tú eres salvo en Cristo Jesús, entonces tus buenas obras van a mostrar que tú eres salvo, que tú verdaderamente tienes el amor de Cristo Jesús en tu corazón. ¿Está bien? Ese es el versículo de memoria, mis hermanos. Y más adelante vamos a tocar otra vez un poquito más sobre eso y como dije anteriormente, ¿no? Alrededor del concepto o en este caso del contexto de estos textos. ¿Ok? Domingo, de tal manera amó Dios. Porque de tal manera nos amó Dios al mundo, ¿verdad? Y ese es un versículo que todo mundo que profesa ser cristiano se lo sabe de memoria prácticamente. La pregunta que aparece allí en la parte del domingo dice, lee Romanos 8, 20 al 23. ¿Qué nos enseña esto acerca de las cuestiones más amplias del plan de salvación? Bien, leamos aquí Romanos 8, del 20 al 23. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Hablando del enemigo en este caso, ¿no? La sujeción de la tierra en este caso obviamente sería el pecado, ¿no? 21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, se da cuenta del pecado, ¿no? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios. A los hijos de Dios se le ha prometido esta tierra, por consiguiente en un momento dado será libertada del pecado, será libertada de eso que la ha hecho esclava, ¿no? Y en este caso hablando por supuesto del enemigo de Dios. 22, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Es verdad, la creación de Dios ha estado siempre sufriendo las consecuencias del pecado hasta hoy, ¿no? Dice 23, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Sin duda alguna, los estragos que ha causado el pecado en nuestras vidas, en nuestra forma de vivir, en este mundo, en la naturaleza, en todo lo que hay, hemos mirado los estragos que ha cometido el pecado, ¿no? Y que ha traído el pecado a nosotros, a nuestras vidas, ¿no? El dolor, el sufrimiento, la muerte, y en este caso hablando de la muerte eterna y también de la muerte, que es la que la Biblia le llama como un sueño, ¿no? Hay tantas cosas que el pecado ha traído y creo que todos estamos con el anhelo y con la bendita esperanza que Cristo venga pronto y que nos lleve al cielo, ¿verdad? Y que todo esto termine. No más dolor, no más tristeza, no más llanto, no más enfermedades, no más separaciones de nuestros seres amados, ¿verdad? Bueno, eso es lo que estamos esperando y unos, en este caso los que somos fieles hijos de Dios y los que verdaderamente vivimos el amor de Jesús en nosotros, estamos esperanzados a que llegue ese momento donde nosotros podamos vivir eternamente y vivir para siempre y que de ahí en adelante el pecado nunca más volverá a entrar, ¿no? Es otra garantía que tenemos de parte de Dios también. La respuesta que tenemos aquí para la primera pregunta que iba a ser el domingo es, la creación fue dañada por el pecado, pero Dios ha prometido restaurar su creación a perfección y nosotros que amamos su venida, vivimos el anhelo de esta promesa, vivimos el anhelo y nos preparamos para estar con Cristo Jesús en su momento dado cuando Él venga en las nubes de los cielos. Qué hermoso saber que nos estamos preparando como hijos de Dios. Qué hermoso saber que nos estamos preparando como familias para estar con Cristo Jesús y vivir de ahí en adelante con Él por toda la eternidad, ¿verdad? 1000 años en el cielo y después aquí en la tierra una vez más por toda la eternidad, ¿verdad? Así es que eso es la pregunta que aparece allí. Ahora, esta otra pregunta más también ahí en la parte del domingo. Dice, lee Juan 3, 16 y 17. ¿Cómo contribuye el versículo 17 a una comprensión más amplia del versículo 16? Y sabe que me gustó la forma como lo puso aquí la lección, ¿no? Porque, ¿sabes que vamos a leer también el versículo 17, no nomás el 16, donde todo el mundo se detiene y todo el mundo se para ahí, ¿verdad? Bueno, vamos a mirar lo que dice aquí. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. 17, ahora el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo
para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Dios envió a su Hijo para salvarte a ti, para salvarme a mí. ¿Salvarnos de qué? Ya lo miramos anteriormente. De esa corrupción que ha traído el pecado. Esa corrupción que ha sembrado el enemigo, en este caso, en el planeta Tierra. Recuerde que cuando Dios creó el planeta Tierra, todo era perfecto. No había ningún tipo de problema. Todo era santo. Todo estaba perfecto. Entonces, allí es donde entra la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, y en este caso corrompe el pensamiento de Eva, la engaña, Eva come del fruto y le da a su esposo, a Adán. Ahora, Adán es el responsable por el pecado, no tanto Eva, aunque Eva fue engañada, pero Eva le dio a Adán. Cuando Adán comió la fruta prohibida, o el fruto prohibido, Adán sabía lo que estaba haciendo. Adán no fue engañado. Por eso es que a él se le culpa en este caso por el pecado, ¿verdad? Que entró. Aparte de que era Adán el que estaba, en este caso, encargado de gobernar este planeta Tierra, por así decirlo, ¿no? Eva era su ayuda idónea solamente, ¿no? La respuesta para la segunda pregunta que aparece en el domingo, sería esta. Dios envió a Cristo a rescatarnos del pecado. Y todo aquel que verdaderamente cree y vive su evangelio y guarda sus mandamientos tiene vida eterna. Si es verdad que todo mundo que cree, ¿sabe? Ese versículo, el versículo 16, ¿no? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, está incompleto. Por eso es que, repito, no me gustó la forma como lo puso aquí la lección ahora, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos aquí, en este caso, el plan de redención, el plan de Dios para salvarnos, ¿no? Pero, ¿sabe? Y hago hincapié en esto porque todo aquel que en él cree, o sea, si usted cree en Jesús, ¿va a ser salvo? Sí. Sí y no a la vez. ¿Cómo que por qué no? Bueno, ¿sabe? Todo el mundo piensa y todo el mundo dice creer en Dios, creer en Cristo Jesús. Yo creo en Dios. Bueno, creer en Jesús no es suficiente. Ahí está allí un paso más que tenemos que hacer. ¿Por qué? Porque ahora el versículo 17 lo que dice, no, porque envió Dios a su Hijo al mundo, no lo envió para condenar al mundo, sino para salvar al mundo. Jesús viene y Jesús salva el mundo de esa manera. Ahora nosotros tenemos que vivir el evangelio que Cristo Jesús ha puesto en frente de nosotros, por así decirlo, ¿no? Así es que no es suficiente nada más creer, tenemos que vivir el evangelio, vivir, en este caso, el plan de salvación de Cristo Jesús. ¿Y cómo lo vamos a vivir? Precisamente todo este trimestre nos está hablando de esto. Usted es salvo, usted verdaderamente ama a Cristo Jesús, entonces vivamos el evangelio de Cristo Jesús. ¿Y cuál es el evangelio de Cristo Jesús? El amor por la humanidad. Jesús amó a la humanidad. Dios amó tanto a la humanidad. Dios nos amó tanto que Él envió a su Hijo para salvarnos. Él miró nuestra necesidad de rescate, envía a su Hijo para rescatarnos. Bueno, nosotros ahora vivamos el evangelio mirando las necesidades de alguien más y supliendo o ayudando a esa persona con las necesidades que tiene. Vivamos el evangelio de esa manera. ¿Se da cuenta? Que es una forma distinta de ver las cosas tal vez de pronto en lo que al versículo 16 se refiere en este caso, ¿no? ¿Dónde encontramos el evangelio? En la santa palabra de Dios. Ahí está el evangelio que nos habla de Cristo Jesús, aquel que murió en la cruz para salvarte a ti y para salvarme a mí también y para salvar a todo el mundo. Y es verdad. Y sí, a todo aquel que crea en Él y que vive el evangelio en este caso, ¿no? Vivamos el amor de Cristo Jesús en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Al pie de la página ahí del domingo dice, esta verdad, ¿cómo debería cambiar nuestra actitud hacia los demás y sus circunstancias cuando reconocemos que son seres creados y amados por Dios? Bueno, mis hermanos, la respuesta que debe de haber aquí es una respuesta muy personal. Pero mi respuesta en este caso sería, todo ser humano es candidato para el reino de Dios. No importa quién esté enfrente de usted, esa persona, por el simple hecho de ser un ser humano, es un candidato para el cielo. Y necesitamos ver a todo mundo a nuestro alrededor como un candidato para el cielo, ¿saben? No lo veamos como una competencia o alguien que nosotros mismos los desechamos del cielo, ¿no? ¿Por qué digo esto? ¿Sabe? Porque somos muy buenos para juzgar. Como seres humanos somos muy prontos para juzgar. Una persona que cometió un error, lo quitamos del cielo y lo borramos del cielo nosotros automáticamente, ¿no? Qué bueno que la salvación no depende de un ser humano, ¿sabe? Qué bueno que la salvación le pertenece a Jehová y es solamente Dios el que nos va a salvar. Porque si fuese así, entre nosotros mismos, ¿sabe? Nos destruiríamos y no habría esperanza de ningún tipo de salvación.
Ojalá, mi hermano y mi hermana, que no nos veamos con dolor en nuestro corazón lo que el pecado ha hecho a nuestro alrededor, y que veamos a una persona digamos, con la visión de que esa persona puede ser un candidato al reino de los cielos. Y sabe, no juzgarla por lo que está haciendo. No estoy diciendo que aprobemos el pecado o que aprobemos que la persona esté portando mal. Que si está de pronto en drogas o en adulterio o robando o anda de chisme en chisme o lo que, porque es algo muy común de repente lo del chisme dentro de la iglesia, ¿no? O problemas dentro de la iglesia. Vemos a una persona que está cometiendo un error, una falta, y rápido lo desechamos, ¿no? Y para nosotros esa persona no va al cielo. ¿Sabe? De pronto esa persona que usted y yo pensamos que no va al cielo, va a entrar al cielo primero que nosotros. Y estoy más hablando, en este caso, en sentido figurado. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la salvación no nos pertenece a nosotros en este caso, ¿sí? Veamos a todo mundo, mi hermano, y no importa qué tipo de pecado tenga la persona, que esa persona Dios le puede perdonar, y esa persona en realidad puede entrar a los cielos si se arrepiente y sigue el Evangelio de Cristo Jesús y vive en este caso la esperanza bendita del regreso de Cristo Jesús. Ahí está la salvación, ¿sabe? De modo que no juzguemos a los demás, no los juzguemos, no pensemos por favor en ningún momento de que esa persona no va al cielo, porque mira cómo anda, ¿sabe? De pronto nosotros miramos a gente que se ha portado muy mal, exageradamente mal, y es verdad que por esas acciones la persona no entraría al cielo, eso es verdad. Pero ¿quién soy yo para decir que Dios no le ha perdonado, que Dios no le puede perdonar esos detalles, esos pecados? ¿Se da cuenta? Ese es el punto, ¿no? Que nosotros no podemos decidir si Dios, o bien a quién Dios perdona o a quién Dios no perdona. Nosotros lo único que podemos hacer es pensar que esa persona puede ser un candidato para el reino de los cielos y tratar a esa persona con mucho respeto y con mucha dignidad. No importa quién sea, ¿no? Amémonos unos a los otros. De pronto, incluso la palabra de Dios nos dice, amemos incluso a nuestros enemigos. ¿Okay? Así es que imagínense, si vamos a amar a nuestros enemigos, con mucha más razón a una persona que está dentro de la iglesia que está cometiendo alguna falta. Amémosle, ¿sabe? En lugar de apedrearla, en lugar de arrancarla del rebaño, ayudémosle para que esa persona se reivindique de nuevo. Si ha fallado, si está en pecado, es porque se ha alejado de Dios. Bueno, si le ayudamos nosotros a que esa persona se acomode y ande de nuevo en el camino correcto, ¿sabe? Ganaremos una alma para Cristo Jesús, ¿sí? Muy bien, pasemos a la parte del lunes. En la parte del lunes se lleva por nombre compasión y arrepentimiento. Dice, lee Mateo 9:36 a 4:14 y también Lucas 19:41 y 42 y por supuesto Juan 11:35. ¿Qué pasó en cada uno de estos versículos que Jesús se conmovió de compasión? ¿Cómo podemos tener un corazón que se suavice con el dolor que nos rodea? Muy bien. Dice Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Jesús se preocupaba y Jesús sentía el dolor de estas personas porque Él había venido a salvarlas, y al ver las multitudes, las personas que de pronto estaban perdidas y que en algunos casos no buscaban apropiadamente la salvación en este caso, ¿no? Y Él estaba, como dice, ¿no? Estaban dispersas como ovejas que no tienen pastor. O sea, necesitaban ellas o esas personas, esa multitud, encontrarse con Cristo Jesús, ¿no? Mateo 4:14 dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo. Me sorprendió ahí en la lección que este versículo aparece nada más ahí y hasta ahí termina, ¿no? Obviamente este versículo está hablando de esto que aparece acá, pero en realidad, para entender lo que el profeta Isaías dijo, lo encontramos en los versículos que siguen, ¿no? En este caso del 15 al 17, que no aparece en la lección, ahí en la misma pregunta, ¿no? Pero vamos a darle lectura para que se entienda en sí el contexto completo de Mateo 9:36, ¿sí? Dice, tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció, hablando de Cristo Jesús. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. O sea, aquí hablando de que Jesús al venir iba a traer la luz, iba a traer la esperanza, iba a traer la salvación.
A eso se refiere en este caso, ¿no? Y por eso puse estos aquí en contexto de lo que dice Mateo 4:14, ¿no? Que ahí se queda medio incompleto el versículo. Este nada más en forma específica, ¿no? Entonces, mirando esto ahora podemos entender mejor Mateo 9:36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y en Mateo 4, del 15 al 17, se nos dice que a ellas vino la luz y ahora por esa luz Cristo Jesús pueden encontrar la salvación, pueden encontrar el camino correcto, ¿verdad? Así que ahí tenemos un cuadro más completo. La pregunta, o la respuesta para esta pregunta que aparece en el lunes, dice: Jesús sufre porque el ser humano no busca la salvación en él en este caso. La gente se dispersa y de repente, de pronto, no buscan a Cristo Jesús para ser salvos, ¿no? Así es que Jesús sufre por eso. Y sabe, es algo bien interesante porque incluso dentro de nuestra misma vida, si tú rechazas a Cristo Jesús o no te interesa estar bien con Cristo Jesús, Jesús sufre porque Él quiere que tú te salves. Pero cuando Él ve que tú o yo nos portamos mal y estamos en continuo pecado y cada día tal vez de pronto alejándonos más y más de Él, Él sufre en este caso, ¿no? Recuerde que Jesús y en este caso, bueno, Dios tiene sentimientos y Él quiere tu salvación. Él quiere que tú, en este caso, encuentres el camino correcto. Y recordemos que una de las cosas que siempre se dice en la iglesia, ¿no? Hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, ¿no? Hay gozo en el cielo. Así es que si hay gozo en el cielo, Dios, el corazón de Dios está contento, los ángeles están contentos, todo el mundo está contento porque en este caso Dios va triunfando en contra del pecado, en contra del enemigo, que es el que ha tratado de, en este caso, de esparcirnos y hacernos perder en este caso, en este mundo, ¿sí? Pero qué hermoso saber que usted y yo tenemos en este caso la oportunidad y que conocemos a Cristo Jesús y que por eso es que estamos estudiando su santa palabra y que por eso es que luchamos por vivir el evangelio, ¿verdad? Por eso es que nos ayudamos unos a los otros, por eso es que amamos o nos amamos unos a los otros, ¿verdad? De esa manera. Bien, y ahora mirando Lucas 19, 41 y 42, dice: cuando llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. Entonces Juan 11:35, Jesús lloró. Juan 11:35, estamos hablando aquí obviamente de Lázaro, ¿verdad? Cuando Jesús se dio cuenta que Lázaro había muerto, Jesús lloró. Jesús llora en este caso cuando hay sufrimiento en el ser humano, ¿verdad? Pero aquí en Lucas 19, 41 y 42 dice algo interesante. El 42 dice: si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos. ¿Sabe? Muchas veces pensamos, o algunas personas piensan, que Dios es el que encubre los ojos para que no veamos la salvación, o para que no veamos, en este caso, lo que es mejor para nosotros. ¿Sabe? No es tanto así, es el pecado en realidad lo que encubre nuestros ojos. Nosotros estamos viviendo las consecuencias de habernos alejado de Dios. Y obviamente todo se le atribuye a Dios. Cualquier cosa que suceda a nuestro alrededor, si es, por ejemplo, un desastre natural o es algo que alguien hizo, se le atribuye a Dios porque, vamos a ponerlo de esa manera, no. Dios tiene control de tenerlo, pero las consecuencias de nuestro pecado ha traído, en este caso, todo lo que nos hace daño a nuestro alrededor. Entonces, cuando vemos de esa manera que Dios permite ciertas cosas, todo se le atribuye a Él de igual manera, ¿no? Recuerde, es Dios el que permite, en este caso, al alejarse de nosotros. Satanás, que siempre quiere hacernos daño, cuando Dios se aleja de nosotros, vamos a ponerle de esa manera, ¿no? Alguna gente va a decir: no, Dios nunca se aleja de nosotros, ¿no? Y es verdad, pero es una forma de decir que nosotros, con el pecado, lo hemos empujado lejos de nosotros, ¿no? Por eso es que Dios se aleja de nosotros de esa forma, ¿no? Y no es que Dios, de una forma muy personal, Él se retire de nosotros, ¿no? Sino simple porque Dios está en todo lugar. Recuerde, sin embargo, el hecho de que nosotros pequemos y nos hundamos más y más en pecado, estamos alejando más y más a Dios, ¿no? Así es que de esa forma, por eso es que se dice, hablando del mismo punto, ¿Dios se aleja de nosotros? No, pero se le atribuye a Dios de igual manera por nuestro pecado, nuestra decisión de pecar. Al nosotros alejarnos de Dios, Dios se aleja de nosotros de esa forma, ¿no? Ya sé que parece un rompecabezas y muchas vueltas allí, ¿no? Pero mis hermanos, todo lo que pasa a nuestro alrededor se le atribuye a Dios de igual manera, aunque sean cosas malas de pronto, ¿no? Porque
de cierta forma, Él lo permite, ¿no? Lo permite por las consecuencias que hay, o mejor dicho, por las decisiones que hemos tomado, y en este caso alentar las consecuencias, ¿ok? Así es que Él llora, Él sufre por nosotros, y la respuesta para esta pregunta, ahora para la segunda pregunta en este caso, Jesús sufre por nuestra indiferencia a la salvación. Y cuando tenemos indiferencia a la salvación, dése cuenta que por eso aquí se le atribuye que Dios pone ese velo entre nosotros, o que hay un velo que no nos permite ver la salvación. ¿Quién lo pondría allí? Satanás no puede de ninguna manera poner algo para que no veamos a Cristo Jesús, o para que usted y yo no aceptemos a Cristo Jesús. Eso es bien importante y bien interesante. Satanás no puede en ningún momento hacer que usted no acepte, o que usted no pueda acercarse a Cristo Jesús. En ninguna manera. Porque entonces ahí entra el poder de Dios y nos ayuda a acercarnos a Cristo Jesús. Pero lo que sí Satanás hace es que él aprovecha que usted y yo estamos en pecado para, en este caso, empañarnos más y que veamos menos a Cristo Jesús. Y entre más nos hundimos en el pecado, menos vemos a Cristo Jesús. ¿Se da cuenta? Creo que es una forma mejor de ilustrarlo, ¿no? Para poder ver la diferencia que hay entre estar cerca de Dios o lejos de Dios de esa manera, ¿sí? Vamos allí a la parte del lunes al pie de la página. Dice, mírate, pero no demasiado cerca, ni por mucho tiempo, ¿no? Para que no creamos que somos muy importantes, ¿no? Dice, ¿en qué aspectos estás hecho pedazos y eres parte del problema mayor? ¿Cuál es la única respuesta y el único lugar para buscar ayuda? Bueno, necesitamos autoanalizarnos, mencionamos al principio, ¿verdad? Y sabe, eso es algo muy bueno que hagamos nosotros de pronto, porque si nos autoanalizamos, nos daremos cuenta en qué estamos fallando. Y si nos damos cuenta en qué estamos fallando, tendremos la oportunidad, en este caso, de arreglar nuestras cosas con Dios. Dice la palabra de Dios, venid y estemos a cuentas, ¿verdad? En el profeta Isaías. Dios quiere que nosotros veamos nuestra circunstancia, nuestra situación, que veamos a nuestra persona, lo que estamos haciendo, y veamos en qué estamos fallando, y ahora acercarnos a Dios para estar a cuentas con Él, ¿verdad? Así es que una vez que nos autoanalizamos y vemos el problema que hay entre nosotros, entonces debemos de buscar ayuda. La ayuda es solamente Cristo Jesús, y solamente en Él encontramos en este caso, la ayuda apropiada y también la ayuda correcta. De paso, que muchas veces algunos de nosotros buscamos la ayuda o la salida a los problemas en vicios, en cosas de este mundo que perecerán también, ¿verdad? Ahí está la diferencia entre un verdadero cristiano, una persona que verdaderamente ama a Cristo Jesús y que verdaderamente busca la salvación, ¿verdad? Así que la respuesta de un servidor, aunque ahí la pregunta que está al pie de la página es para responderse de una forma muy, muy personal, aquí comparto con ustedes la respuesta de un servidor. Si el pecado ha destrozado nuestras vidas, seamos honestos para admitir nuestra realidad. Solo en Cristo Jesús podemos encontrar respuestas para nuestros problemas, y solo Cristo puede limpiarnos de todo mal. Buena forma de mirar las cosas, ¿no? La parte del martes. La gracia y las buenas obras. Dice, resume Efesios 2 del 8 al 10 con tus palabras. ¿Qué nos dicen estos versículos sobre la relación entre la gracia y las buenas obras? Bien, vamos a mirar aquí lo que dice Efesios. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Recuerda el versículo de memoria, ¿no? Pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Sin duda alguna, Dios ha preparado desde mucho antes, desde el principio del mundo, desde antes de la creación del mundo, las buenas obras. Las buenas obras es vivir el amor de Cristo Jesús y vivir verdaderamente la gracia, en este caso, vivir en plenitud del evangelio, en este caso, ¿sí? Es que Dios ya ha hecho ese preparativo. Es que la respuesta aquí para esta pregunta, la salvación es por gracia, o sea, gratis completamente. Nadie le puede ganar por obras. Pero al ser salvos por gracia, no gracias, lo mostraremos con nuestras buenas obras. Ya lo dijimos anteriormente también, ¿verdad? Y por último, por agradecimiento a Cristo, obedecemos su ley y la doctrina, y su santa doctrina. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. La salvación es gratis. Jesús nos la ha dado. Lo único que tenemos que hacer es acercarnos a Él, pedir perdón por nuestros pecados y aceptar esa salvación que nos ha otorgado, ¿verdad que sí? La segunda pregunta que aparece allí en el martes es, dice, lee primera de Juan 3, 16 y 17. ¿Cuán poderosamente captan estos versículos lo que debería ser nuestra respuesta a la cruz? En este caso, podemos decir a la salvación, ¿verdad?
el esfuerzo que Jesús ha hecho por salvarnos a nosotros, ¿no? Dice primera de Juan 3, 16, 17, dice, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Dese cuenta hasta qué punto debemos amar a nuestro prójimo, al punto de incluso dar nuestra vida por ellos, ¿no? Interesante. ¿Sabe? Es como que es un poco difícil, ¿verdad? Pensar que, ¿cómo yo voy a dar mi vida por alguien más? Yo sé que como familia, en este caso, moriríamos tal vez por nuestra esposa, por nuestro esposo, ¿no? Si es una mujercita, si es una dama, o por nuestros hijos, ¿verdad? Si de repente alguien quiere matar a alguien de nuestros familiares, creo que muchas veces estaremos dispuestos a que nos mataran a nosotros en lugar de ellos, ¿no? Pero a los hermanos, la gente desconocida, un hermano de la iglesia nada más, dar mi vida por él, como que es un poco difícil, ¿no? ¿Sabe? Aquí, en este caso, dice, poner nuestras vidas por los hermanos. No estamos hablando de la muerte en sí. Estamos hablando de poner todo el empeño de nuestra vida. ¿Sabe por qué? Porque si usted invierte tiempo en una persona, en ayudar con un problema, en ayudar emocionalmente, en ayudar, aunque sea físicamente, digamos, al ayudarle en alguna tarea de la casa, por ejemplo, o en algo, en cualquier cosa, cualquier detalle de ese tipo, de ese índole, es parte de nuestra vida que estamos ahí invirtiendo y estamos dejando allí, ¿no? Alguien me decía, un amigo mío me decía, ¿no? Si una persona se ha divorciado de otra persona, de pronto no da interés o no da importancia al hecho de que la otra persona, su esposa o su esposo, invirtió tanto tiempo, le regaló tanto tiempo de su vida, ¿no? Y bueno, ¿sabe? Aunque es algo mutuo, ¿verdad? Obviamente, pero es verdad, nosotros al ayudar a otra persona estamos dando y poniendo parte de nuestra vida, ¿se da cuenta? De la misma manera en el matrimonio. Si usted se ha casado con una persona, usted decidió casarse con esa persona y está compartiendo su vida, momentos de su vida que cada instante, cada minuto, cada segundo, cada hora que va pasando, cada vez que respiramos, que inhalamos, mis hermanos, es un momento que se está yendo de nosotros y nuestra vida va terminando poco a poco, conforme va avanzando el tiempo, ¿no? Entonces, si miramos esa forma y de esa manera de ver las cosas, ¿sabe? Es muy diferente en este caso a decir, yo voy a morir, yo tengo que poner ahí, si van a matar a mi vecino, que me maten mejor a mí. Tal vez no tanto así, ¿no? Y aunque de repente y de pronto, dependiendo del cariño y el amor que haya por la amistad, pudiera suceder. Pero el hecho de poner la vida por nuestros hermanos, mis hermanos, es, en este caso, ayudar en todo el sentido de la palabra, ¿sí? Entonces, la respuesta que aparece aquí, el 17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Lo que hemos hablado constantemente, recuerda. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si nosotros tenemos el bien para ayudar a otra persona y no le ayudamos? Ese es el punto. Y mis hermanos, todo lo que les he estado comentando y les he estado diciendo de cómo tratar a los demás y cómo son principios bíblicos, de paso, no son inventos de un servidor. No es porque yo piense, mira, Joel dice que no, son principios bíblicos, sabe que la palabra de Dios nos dice, hagan esto y vivirán, pórtense así y vivirán. ¿Tienes el amor de Jesús en tu corazón? Vívelo así, de esta manera. Y de esa forma tú puedes decir claramente, yo tengo el amor de Cristo Jesús, ¿sabe? No hay nada más triste que una persona que nos jactemos de tener el amor de Jesús, el amor de Jesús, el amor de Jesús, y mal damos la vuelta y estamos maltratando a otra persona, ¿se da cuenta? O bien mirando la necesidad de alguien más y no atender esa necesidad de la persona. Ese es el detalle, ese es el problema, ¿sabe? Mis hermanos, la respuesta de un servidor ahí para esta pregunta del martes, la segunda pregunta, dice, necesitamos ayudar a todo el que necesite ayuda a nuestro alrededor, sin mirar a quién. Dice un dicho, ¿no? Haz bien sin mirar a quién, ¿verdad? En todo el sentido de la palabra. Ok, entonces, hablando todavía sobre la gracia y las buenas obras, quiero poner esto nada más porque igual la lección no abunda mucho en otros puntos que tienen que ver con la gracia y las buenas obras, ¿no? Porque por la gracia somos salvos y eso es verdad. Entonces mucha gente dice, y de hecho en el mundo cristiano, somos salvos por gracia, no por obras. Así es que no tenemos que guardar la ley de Dios. ¿Se da cuenta? Bueno, creo que aclaramos bastante ese punto, ¿verdad? De que guardamos la ley y guardamos la doctrina porque somos salvos, ¿no? No para ser salvos, ¿verdad? Pero sin embargo, muchas personas dicen todavía no. Nosotros somos salvos por gracia, ya no estamos bajo la ley, ya no importa, ya no hay que guardar la ley porque ya somos salvos. O sea, ya Jesús nos salvó. Y algunas personas incluso se atreven a decir, una vez salvo, siempre salvos.
Aunque últimamente le han cambiado un poquito a esa forma de ver las cosas, ¿no? También tengo entendido en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, ¿verdad? Con nuestros hermanos. Pero miren lo que dice la palabra de Dios, hablando todavía más sobre la gracia y las buenas obras. Romanos 5, 20 y 21, y luego también 6, del 1 al 4. Dice Romanos 5, 20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces dice mucho, ya ve, por la gracia somos salvos, y si hay mucho pecado, hay mucha gracia, y Dios nos salva. Entonces, mucha gente dice, bueno, hay que seguir pecando para que siga abundando la gracia, ¿no? Pero lo que dice el versículo 21 dice, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo Señor nuestro. Entonces, si hay mucho pecado, va a abundar la gracia, y la gracia es la que nos salva. Entonces hay que pecar mucho para que Dios nos salve en este caso, ¿no? O para que abunde la gracia en nosotros, ¿verdad que sí? Ahora dice el versículo 1 del capítulo 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? La misma palabra de Dios da una respuesta apropiada, ¿no? Dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Si usted ya murió para el pecado, morir en el pecado quiere decir que ya Dios le perdonó, usted está libre del pecado porque usted ha aceptado a Cristo Jesús, y ahora Cristo Jesús ha pagado el precio que usted debería de pagar por su pecado, o por mi pecado en este caso, ¿no? Si, hablando de mí en este caso, ¿no? Así que si ya Jesús nos perdonó el pecado, ¿cómo va a seguir pecando todavía? No tiene sentido, ¿sabe? Que se perdone algo, una falta, y luego, como se perdonó, hay que seguir cometiendo la falta. No tiene ni siquiera sensatez, ¿verdad? No es ni siquiera lógico. Que un ejemplo, hablando aquí del mismo gobierno, vamos a ponerle judicial. Si el juez le perdona a usted una falta que usted cometió, digamos, un ejemplo nada más, vamos a suponer que usted cometió una infracción de tránsito. Usted va al juez, mire, perdóneme, discúlpeme, él le perdona. Entonces, ¿qué es lo que usted va a hacer? Porque el juez le perdonó esa falta, esa infracción. Usted va a ir a cometer la infracción una y otra vez solamente porque él le perdonó. No tiene ni siquiera sentido, ¿verdad? Lo contrario, por agradecimiento a que el juez fue justo conmigo y me la perdonó, vamos a poner de esa manera, yo voy a tener mucho más cuidado de no cometer esa falta una vez más, ¿cierto? Bueno, lo mismo pasa aquí en este caso con la ley, ¿no? Es que por la gracia somos salvos sin duda alguna, pero porque somos salvos por la gracia, en este caso guardaremos la ley, ¿no? Dice el número 2, y de ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? 3, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Ahí está lo que en este caso hace la muerte de Jesús, ¿no? Nos bautizamos en él, en su muerte. Es que hemos muerto al pecado en Cristo Jesús. Número 4, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, de cierta forma, ¿no? Hablando de que si estamos con Cristo Jesús y hemos sido bautizados con él, andaremos sin duda alguna en vida nueva. Romanos 6, del 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, hablando del evangelio de Cristo Jesús, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia, y la justicia es solamente de parte de Dios. La verdadera justicia está solamente, o viene solamente de parte de Cristo Jesús. Así es que el hecho de la gracia y la ley y todo lo demás, la misma Biblia aclara bien detalladamente, ¿verdad? Somos esclavos del pecado y estamos bajo la ley mientras de que no hemos sido perdonados del pecado. Porque la ley dice que tenemos que morir. Cristo Jesús viene, nos da la libertad del pecado. Ahora somos libres en la ley. ¿Por qué? Porque Jesús ya pagó el precio. Somos libres, nosotros tenemos la libertad de la ley porque Jesús pagó el precio de esa manera. ¿Sí? Quería abundar eso más aquí en la gracia, porque vuelvo a repetirlo. Muchas personas hoy por hoy están diciendo que la gracia es más que suficiente y no hay que guardar ya la ley, ¿no? La parte del miércoles de nuestra humanidad común. Dice, ¿qué nos enseña a cada uno de los siguientes textos sobre nuestra humanidad común? ¿Cómo debería influir cada idea en nuestra actitud hacia los demás? Y dice Malaquías 2:10, dice, ¿no tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios?
¿Por qué pues nos portamos deslealmente el uno contra el otro, profanando el pacto de nuestros padres? Nos preguntan, ¿no? Si Dios es el único que nos ha creado y todos decimos que tenemos un mismo Dios, ¿por qué no nos comportamos como Dios quiere que nos comportemos en este caso, ¿no? Hechos 17:26, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra. Y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Una sola sangre somos, ¿sabe? Como seres humanos, ¿ok? En este caso, es que dice, todos somos iguales ante nuestro Padre Celestial. Es la respuesta para esta pregunta, una de las respuestas. Vamos a la siguiente, en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si es verdad que Dios hizo sus hijos y somos de una sola sangre, somos todos iguales ante Él. Todos hemos pecado y todo el ser humano no tiene acceso al cielo por su propia cuenta, puesto que somos pecadores. ¿Okay? Así es que la única razón o la única forma que usted y yo podríamos entrar al cielo es si aceptamos a Cristo Jesús y vivimos en este caso el Evangelio y le somos fiel a sus mandamientos en este caso, ¿no? Gálatas 3:28, y disculpe que aquí está en inglés, no el libro. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Hablando de la salvación. Respuesta de aquí, la número 1. Todos somos pecadores y todos necesitamos ser limpios por la sangre de Cristo Jesús, en Romanos 3:23. Y para Gálatas 3:28, Dios ha dado la salvación para todo ser humano, sin hacer excepción de personas. Aquí en Gálatas 3:28 estamos hablando de la salvación, no que el hombre sea más importante que la mujer, o la mujer menos que el hombre, o que la mujer y el hombre sean exactamente igual. No, estamos hablando de la salvación en este caso, ¿sí? Así es que ahí tenemos esa parte. La parte del jueves, el Evangelio eterno. Muy interesante esta parte, ¿no? Para ir ya dando la conclusión. Lee Apocalipsis 14, 6 y 7. ¿De qué manera la visión común del Evangelio, que se resume más comúnmente en Juan 3:16, está incluida en el mensaje específico del ángel en el versículo 7? Bien, vamos a leer ahora lo que es el mensaje del primer ángel de los 3 ángeles, ¿no? Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Número 7, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Entonces la pregunta que aparece aquí dice, ¿de qué manera la visión común del Evangelio, que se resume comúnmente en Juan 3:16, está incluida en el mensaje específico del ángel en el versículo 7? Bien, la respuesta de un servidor aquí, vamos a dar 3 puntos para que usted los apunte, los anote, ¿verdad? Y pueda llevarlos a su clase el sábado. Número 1, Dios nos ama, pero destruirá el pecado y quiere salvarnos de esa destrucción. Es el número para empezar, ¿no? Y por eso es que sale el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Tenemos que llevarlas para que las personas puedan salvarse en este caso, ¿no? Y no por el Evangelio o por nuestro esfuerzo, sino por que Jesús ya nos ha salvado por gracia, ¿verdad? Recuerda, ¿no? Número 2, ha llegado en estos tiempos la hora de sus juicios sobre la tierra. Hablando hoy por hoy, es verdad. Desde el año 1844, según proféticamente hablando, ya hemos entrado al juicio investigador, ¿verdad? Dice, y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos saber y hacer para ser salvos. Si ha llegado un juicio ya a la tierra, también ha llegado la salvación. De la misma forma como Dios ha anunciado la destrucción del pecado, también ha anunciado la forma que nos podemos salvar. Lo interesante de todo es que Dios nos deja a usted y a mí elegir si vamos a ser destruidos o vamos a vivir eternamente. La decisión es nuestra, ¿no? No es de Dios ni de nadie más. Es más, ni siquiera de Satanás tampoco. Aunque muchas veces, no, Satanás me engañó y pequé. Satanás me engañó. No, ¿sabe? La decisión es suya. No podemos echarle la culpa a Satanás de nuestras decisiones tampoco, porque Dios nos dio la libertad de elegir a cada uno de nosotros, ¿sí? Número 3, aquí el tercer punto, dice, Dios quiere que llevemos las buenas nuevas de salvación a todo el mundo, como iglesia y como personas individualmente. El mensaje de salvación para que todo el mundo se salve en este caso, ¿sí? Ese es el mensaje del Evangelio eterno que encontramos en Apocalipsis 14, del 6 en adelante, con los 3 mensajes de los 3 ángeles, ¿ok? Vamos adelante ahora al pie de la página del jueves. Dice, ¿cómo encontrar formas de servir a los necesitados y al mismo tiempo compartir con ellos la esperanza y la advertencia que se encuentran en el mensaje de los 3 ángeles? Muy bien, entonces dice la respuesta de un servidor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Debemos atender sus necesidades y luego invitarles a seguir a Cristo o bien seguir el Evangelio.
¿Sabe? Para ir cerrando ya esto, no hay nada más triste que como seres humanos creamos que somos salvos y que estamos bien con Dios como de una forma individual. Y mi hermano, disculpe que menciones una vez más, ¿no? Pero sabe, no quiero que usted se sienta mal ni tampoco que me malinterprete lo que estoy diciendo. ¿Okay? Deberíamos sentirnos con la certeza de que vamos al cielo. No cabe la menor duda, ¿no? Tampoco no tenemos que minimizarnos ni apachurrarnos espiritualmente. Ese no es el punto, ¿ok? Pero el detalle es que de muchas veces, y donde más quiero hacer hincapié y que resalte, es que a veces creemos que en nuestra situación pecaminosa somos salvos. Ese es el punto, ¿ok? Ahora, si usted cree que Jesús está en su corazón y que está vivo en su corazón y que usted sigue adelante, alabado sea el nombre de Jehová, y qué bueno que usted se sienta con la certeza de que va al cielo, ¿sabe? Y que usted se sienta con la certeza de que usted es salvo ya, ¿sabe? Creo yo que todos como cristianos nos sentimos de esa manera, ¿no? Bueno, si es verdad así, veamos lo que pasa a nuestro alrededor, porque a donde llegamos en este caso con nuestros comentarios es el siguiente. Si nuestra mente está que vamos al cielo, que todo está bien con Dios y que no hay ningún problema, y que yo voy al cielo, y creemos que vamos al cielo, pero nuestra forma de tratar a las demás personas, nuestra forma de ayudar a los necesitados, no muestra el amor de Cristo Jesús. Aunque usted y yo pensamos que vamos al cielo, y lo digo también por mí, hermanos, estamos atorados aquí en la tierra y no vamos a dar ni un paso más adelante. Por el otro lado, si vivimos el amor de Cristo Jesús, y usted es una persona piadosa, una persona que ayuda, que verdaderamente le interesa llevar el mensaje del mundo, el mensaje de Cristo Jesús a todo el mundo, entonces hay una esperanza para usted y para su familia. Y yo espero que cuando usted autoanalice su vida, usted pueda ver las cosas buenas que hay en su vida, y que usted pueda decir, ¿sabe qué? Yo estoy bien con Cristo Jesús, pero necesito seguir luchando todavía para seguir purificándome y santificándome cada día más. Una cosa que tenemos que hacer, recuerde, la justificación y la santificación, dos cosas muy distintas. La justificación es automática. Cuando usted pide perdón por sus pecados, usted es justificado ante Dios. Ya todo está bien, no hay ningún problema. Pero mientras que seguimos viviendo, seguimos pecando. Por consiguiente, mientras que seguimos viviendo, necesitamos ir mirando la forma de seguir avanzando peldaño tras peldaño, escalón tras escalón, llegando a la santificación, para poder ser perfectos como Dios es perfecto en Cristo Jesús. Solamente por Cristo Jesús, no por nuestra propia cuenta, ni por nuestra propia idea, ni por nuestro propio esfuerzo tampoco, ¿sí? En Cristo Jesús. Por lo que Jesús ha hecho, es que usted y yo podemos ser encontrados perfectos ante nuestro Padre Celestial. Pero eso sí, mostraremos que estamos con Cristo Jesús y que Jesús está en nosotros por nuestras acciones, por nuestras palabras, por cómo tratamos a los demás que nos rodean también. Que Dios te bendiga y que Dios te ayude a encontrar ese camino correcto para estar bien con Cristo Jesús. Y es más, que Dios nos ayude a cada uno de nosotros, que estamos constantemente luchando para estar a cuentas con el Señor. Y que sabe que nuestras oraciones, nuestras por ustedes, lleguen hasta el trono de la gracia de Dios para perdón nuestros pecados. Que sus oraciones por un servidor y por el ministerio de Fe y Esperanza también Dios las escuche y Dios las conteste, para que podamos llevar el evangelio correctamente ante todo el mundo, y que todo el mundo pueda encontrarse con Cristo Jesús, y que en el cielo, si no nos conocemos aquí en la tierra, en el cielo poder decir, ¿sabe qué? Estábamos teniendo a través del ministerio de Fe y Esperanza, y gracias porque nos ayudaron en el ministerio, ¿verdad? Que las personas digan, ¿no? Porque nos ayudaron a estar aquí en el cielo, ¿no? Y nosotros podemos decir, ¿sabe qué? Gracias por sus oraciones también, que nos ayudaron a seguir adelante y a mantenernos firmes y fieles en el Señor, y juntos, en un momento dado, en el cielo, alabar a Cristo Jesús, ¿verdad? Y glorificar el nombre del Padre en todo el sentido de la palabra. Mi hermano, mi hermana, yo te pido, por favor, sigue orando, sigue estudiando, sigue viviendo el amor de Cristo Jesús en tu corazón. Trata con amor y con cariño a todo el mundo que te rodea, sean familiares de sangre o sean familiares en la fe. Trata a todo el mundo con mucho amor y con mucho cariño y con mucho tacto también. Recuerda que esa persona que está ahí enfrente tuyo es un candidato para el reino de los cielos. Es una persona que va al cielo. ¿Okay? Tú no lo puedes descartar ni tampoco echar a un lado. No importa que esté de pronto viviendo en pecado. Véelo como una persona que en su momento dado Dios le puede perdonar lo que está haciendo y que puede entrar al cielo. Y juntos
allá en el cielo, alabar el nombre de Jehová, ahora sí, en una forma y un estado perfecto, ¿verdad? Que ese es precisamente el anhelo de todo mundo cristiano, ¿verdad? Llegar en un momento dado a estar con Cristo Jesús y vivir eternamente en perfección. Y allí viene la recompensa a todo el dolor que hemos pasado a través de este mundo, a través de esta vida. Mi hermano, mi hermana, por eso es que con Fe y Esperanza estamos constantemente preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios. El pueblo que verá a Dios, estamos hablando de el pueblo que va a mirar a Cristo Jesús venir en las nubes de los cielos. ¿A qué nos referimos? A esos 144,000. Y por supuesto, queremos que tu familia sea parte de ese pueblo que se encuentre con Cristo Jesús. Unos estarán vivos cuando Él venga en las nubes de los cielos, otros resucitarán para encontrarse con Él en gloria y majestad. Mi hermano y mi hermana, yo quiero que tú y tu familia sean parte de ese pueblo. Así, prepárate hoy, prepárate tú, prepara tu familia, prepara tu iglesia, para que juntos, como pueblo de Dios, alabemos el nombre de Jehová por toda la eternidad. Tu amigo y servidor, Joel Medina. Hasta la próxima semana. Fe y esperanza, preparando